Vale. Esto es Correr por un sueño. Correr por un sueño es un proyecto que empecé hace escasos meses, en el cual intento mezclar los valores del deporte con la inclusión social. Soy trabajador social, trabajo en una ONG, entonces he visto que hay muchas personas que les gusta el deporte y que por temas económicos no pueden ser capaces de realizarlo o practicarlo, o a veces lo hacen ellos solos. Entonces me gustaría pues ser el coordinador de un proyecto en el cual las personas que tengan esas necesidades deportivas, pues coordinarlas para que puedan practicar el atletismo en Lugo. Ahora mismo ese proyecto es ficticio, ¿no? Es a plan de futuro porque estás inmerso en un concurso. Sí, son unas becas que hace Where is the Limit, en el cual los 10 proyectos más votados podrán ir a un jurado final y de ese jurado final sacarán el ganador o varios ganadores de las becas. Vale, para todas aquellas personas que nos estén viendo y que digan, oye, yo quiero colaborar, quiero que Lugo, ¿no?, esté situada en el mapa mundial de la inclusión social a través del deporte, ¿y cómo tienen que hacer para votar por tu proyecto? Para votar tienen que entrar en la página Where is the Limit y ahí hay un apartado donde pone becas, y dentro de las becas van a salir los 10 proyectos más votados. Ahora mismo estoy de cuarto, entonces si deslizan la pestaña podrán ver el proyecto Correr por un sueño y que puedan votar. Y cuantos más votos, pues más oportunidades hay para ganar la beca. Además, votar es muy sencillo, ¿no? Sí, es súper sencillo. Es poner nombre, apellidos, el mail, el correo electrónico y un mensaje, y ya estaría. Bueno, cuando se te ocurre esta idea y se la comentas, no sé a quién fue la primera persona que se la comentaste. Pues se lo comenté a mis padres, a mi pareja y a amigos cercanos. ¿Y qué te dijeron? Les gustó la idea, yo pensé que iba a tener pocos votos, pues de familiares, amigos, poco más. Lo empecé a poner en las redes sociales, sobre todo en LinkedIn, y empezaron a publicarlo pues trabajadores sociales, algún escritor, alguna persona pues mundo empresarial, empezaron a compartirlo y de un día para otro pues empecé a ganar bastantes votos. Además tú te marcas un objetivo, ¿no?, que sería trabajar con ese grupo para llegar ¿a dónde? Quieren correr la media maratón. Estábamos pensando en Cardiff, pero por el tema del Brexit y el tema de visados, de personas migrantes que no puedan viajar, pues hacerlo en Valencia, porque coinciden las mismas fechas. Entonces tú realmente de lo que te vas a encargar o de lo que te encargarías si este proyecto sale adelante es de entrenar a un grupo de personas que por no tener recursos no pueden acceder a entrenarse. Sí, son personas que a lo mejor no tienen esos recursos, entonces sería dotar de material pues a nivel deportivo, pues zapatillas, ropa, luego un plan de entrenamiento físico y sobre todo mental. Lo que vamos a potenciar en este proyecto pues es pues trabajar habilidades sociales, trabajar cómo conocerse entre distintos deportistas de la ciudad y poder pues a trabajar de técnicas de coaching deportivo, pues esas herramientas. ¿Y a ti cómo te pica el gusanillo de meterte de pleno en este proyecto? Aunque me dices trabajo en una ONG, me di cuenta que hacía falta, pero ¿tienes algún testimonio, alguna anécdota que nos puedas contar y decir esto me cambió el chip? Sí, había personas dentro de mi trabajo que les gustaba mucho el atletismo, y como yo siempre hice atletismo, pues siempre me estaban preguntando un poco, pues ¿cómo puedo hacer para mejorar esta marca? ¿Cómo puedo entrenar? ¿O qué recursos hay? Claro, recursos que sean gratuitos no hay ninguno. Entonces ahí fue donde pensé en realizar este proyecto, porque siempre tienen que pagar pues para poder entrenar o tener un preparador físico. Yo calculo que sobre al menos 10 personas puedan sí que estar continuamente entrenando para preparar esa media maratón. La idea luego también es tener más personas que puedan venir a entrenar, pues a lo mejor no tan continuamente, pero 1 o 2 días que puedan venir pues a hacer tema de ocio y tiempo libre. Además, bueno, lo que comentabas, tú siempre fuiste un deportista, siempre estuviste relacionado con atletismo, pero sí que es cierto que tuviste una etapa en tu vida en la que lo dejaste un poco más de lado, ¿no? Sí, bueno, con 16 años estuve becado en un centro de alto rendimiento y a partir de ahí fue donde un poco cambió la forma de pensar, porque mentalmente estaba cansado, problemas personales, entonces lo fui dejando un poco hasta la carrera, que luego cambié un poco el chip y lo tomé como algo de ocio, no tanto de competición. ¿Y qué te comenta la gente, bueno, pues que con la que trabajas en la ONG, que decías que también un poco a raíz de sus historias es cómo te decides a emprender este proyecto, cuando les cuentas la idea que tienes? ¿Cómo es la acogida? Fue un poco sorpresa, porque yo no había dicho nada, me presenté a las becas y cuando tenía ya todo presentado y me lo habían aceptado, pues fue cuando se lo pasé. Entonces fue un poco, ya tenían en mente que a mí me gusta mucho el deporte y esos proyectos, entonces fue un poco sorpresa, no sabían nada, como que fue una sorpresa para ellos, y entonces fueron cuando empezaron a votar, me apoyaron y sin duda pues ellos me van a apoyar siempre. Recordemos que estaréis preparando esa media maratón con
con deportistas o personas que no están ligadas al deporte de élite, que pueden estar, bueno, que les gusta el deporte, pero sin más. Claro, simplemente la media maratón es un premio. Simplemente es acabar la media maratón, no conseguir una marca ni obsesionarse con eso, sino disfrutar, hacer pues estos 5 o 6 meses de proyecto que hay, que puedan entrenar e ir de viaje de premio, acabar la media maratón y disfrutar de la carrera. Lo ideal es que este proyecto después no se acabe al finalizar la beca, ¿no? Claro, la idea es con el dinero ahorrar un poco a lo mejor para el año que viene, continuar con el grupo o más personas que puedan aprovecharse de esto. Bueno, pues vamos a recordar rápidamente que por favor la gente entre en qué página web. Where is the limit? Y luego allí en el apartado de becas ya van a salir todos los proyectos y en el cuarto ahora mismo estoy yo, Correr por un sueño. Bueno, ¿y cuándo sabremos ya si Correr por un sueño se va a poder materializar o no? ¿Cuándo es la fecha límite? En abril, a finales de abril, es cuando deciden los 10 proyectos más votados y luego el primer fin de semana de mayo eligen al proyecto o proyectos ganadores. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias a vosotros.